Las nefronas son estructuras que se encuentran formando parte de la corteza y la médula del riñón. Son consideradas las unidades funcionales del órgano filtrador. Los riñones humanos poseen en promedio de 1 a 1.5 millones de nefronas. Estructuralmente, las nefronas están formadas por dos regiones principales: la porción glomerular, conocida como cápsula de Bowman, y la porción tubular. En esta última región se distinguen tres subregiones: el túbulo proximal, el asa de Henle y la nefrona distal. En el riñón, no todas las nefronas que lo forman son iguales. Se clasifican en corticales, mediocorticales y yuxtamedulares. Los glomérulos de la nefrona se ubican en la corteza. En las nefronas corticales se localizan en la región externa de la corteza y las nefronas yuxtamedulares se encuentran en la zona corticomedular. En el riñón, si lo vemos en un corte sagital, veremos que presenta dos regiones marcadas: la externa llamada corteza y el interior conocido como médula. Y la corteza es rica en los cuerpos del Marpighi y los túbulos. Nefrona proximal consiste en un tubo con un extremo inicial cerrado en el tubo proximal. El extremo del tubo se encuentra particularmente ensanchado y semejante a una pelota, a la cual se le aprieta a uno de sus extremos hacia el interior. La estructura esférica se conoce como cuerpo de Marpighi. Estos últimos poseen una cápsula con una doble pared que encapsula una serie de capilares. Esta estructura con forma de copa recibe el nombre de cápsula de Bowman. El interior de la cápsula forma un continuo por la estrecha luz que se va entendiendo por el túbulo renal. Además, en la porción interna de la cápsula encontramos una especie de embrollos de vasos capilares, denominados glomérulos renal. Esta estructura es la responsable de las primeras etapas de la producción de orina. Túbulos de la nefrona. Partiendo de la cápsula de Bowman encontramos los siguientes túbulos en la estructura de las nefronas. El primero es el túbulo contorneado proximal, que surge del polo urinario de cápsula de Bowman. Su trayectoria es particularmente intrincada y entra en el rayo medular. Seguidamente encontramos el túbulo recto proximal, que también se le llama rama descendente gruesa del asa de Henle, el cual baja hacia la médula. Luego nos encontramos con la rama descendente delgada de asa de Henle, que tiene continuidad con el túbulo recto proximal en el interior de la médula. A continuación de la rama descendente es la rama ascendente delgada del asa de Henle. El túbulo recto distal, también denominado rama ascendente grueso del asa de Henle, es la estructura que continúa al asa ascendente delgada. Dicho túbulo sube a través de la médula y entra en la corteza del rayo medular, donde se encuentra con el corpúsculo renal que dio origen a la estructura mencionada. El túbulo recto distal deja el rayo medular y se encuentra con el polo vascular, el corpúsculo renal. En esta región, las células epiteliales forman una mácula densa. Por último, tenemos al túbulo contorneado distal, que desemboca en un conductor colector. El asa de Henle se describió una estructura intrincada y tortuosa en forma de U. El túbulo proximal de la rama descendente delgada, la ascendente, y el túbulo distal son los componentes del asa de Henle. Como veremos, en los tipos de nefronas la longitud del asa de Henle es variable dentro de los componentes del riñón. La horquilla del asa de Henle está constituida por dos ramas, una ascendente y otra descendente. La ascendente acaba en el túbulo distal, que forma un conducto colector que sirve para múltiples nefronas. La nefrona se ubica espacialmente de manera que el asa de Henle y el conductor colector discurran de manera paralela uno con el otro. De esta forma, los glomérulos se localizan en la corteza renal y el asa de Henle. Lo hace profundizándose hasta la papila médula. Tipo de nefrona. Las nefronas se clasifican en tres grupos: las yuxtamedulares, las corticales y las mediocorticales. Esta clasificación se establece de acuerdo a la posición de sus cúpulos renales. Nefronas corticales. Las nefronas corticales también son conocidas como subcapsulares. Estas poseen sus corpúsculos renales localizados en la porción externa de la corteza. Las asas de Henle se caracterizan por ser cortas y se extienden específicamente hasta la región de la médula. Son considerados como el tipo promedio de nefronas, donde el asa aparece cercana al túbulo recto distal. Las corticales son las más abundantes en promedio, constituyen un 85% en relación al resto de las clases de nefronas. Ellas son las encargadas de la eliminación de sustancias de desecho y la reabsorción de nutrientes. Nefronas yuxtamedulares. El segundo grupo está compuesto por las nefronas yuxtamedulares, donde los corpúsculos renales están localizados en la base de una pirámide medular.
Las asas de Henle son elementos largos, al igual que los segmentos delgados, que se extienden en la región interna de la pirámide. La proporción de este tipo de nefronas se considera que está en próximo a un octavo. El mecanismo por el cual trabajan es indispensable para la concentración de la orina. De hecho, las nefronas yuctamedulares son conocidas por su capacidad de concentración. Nefronas mediocorticales. La nefrona mediocortical o intermedia, como su nombre lo indica, su corpúsculo renal en la región media de la corteza. Comparada con los dos grupos anteriores, las nefronas mediocorticales presentan asas de Henle de asas de longitud intermedia. El corpúsculo renal está formado por la cápsula de Bowman, el glomérulo, dentro de cuyas asas capilares se encuentra el mensajio, formado por células mensagiales rodeadas por una matriz extracelular, segregada por dichas células y denominada matriz mensagial. La zona del corpúsculo por la que entra y salen los vasos sanguíneos, el polo vascular, se localiza en el lado opuesto del polo urinario. Se conecta con el túbulo proximal. El epitelio externo o parietal de la cápsula de Bowman es del tipo plano y simple y se encuentra asentado sobre una membrana basal situada externamente. El espacio que queda entre la capa externa o parietal y la interna o visceral se denomina espacio urinario o de Bowman, y se continúa con la luz del túbulo proximal. El epitelio visceral está en íntimo contacto con los capilares glomerulares y sus células se denominan pedocitos y participan activamente en la filtración glomerular. Estructura e histología de la cápsula de Bowman. Es como una esfera diminuta cuya pared se invagina con el sector vascular. En dicha invaginación, la cápsula es penetrada por el ovillo de capilares, que se origina en la arteriola aferente y que aporta sangre al glomérulo, de donde también sale la arteriola eferente, que saca la sangre del glomérulo. El extremo opuesto de la cápsula, llamada polo urinario, se presenta como la pared de la esfera. Tuviera un agujero al cual se conecta el extremo del primer segmento, que inicia la función tubular propiamente dicha, es decir, el túbulo contorneado proximal. Esta pared externa de la cápsula es un epitelio plano y se denomina epitelio parietal de la cápsula de Bowman. Cambia de estructura al hacer la transición hacia el epitelio del túbulo proximal en el polo urinario y hacia el epitelio visceral en el polo vascular. Los pedocitos se organizan en una sola capa, emitiendo prolongaciones que se interdigitan con las prolongaciones de pedocitos vecinos, dejando unos espacios entre ellos llamados poros, en hendiduras o rendijas de filtración, y que son soluciones de continuidad para el paso del filtrado. Los pedocitos y las células endoteliales a las que recubren sintetizan una membrana basal sobre la cual se apoyan y que también poseen soluciones de continuidad para el paso de agua y sustancias. Las células endoteliales son fenestradas y permiten también la filtración. Así que estos tres elementos, endotelio capilar, membrana basal y epitelio visceral de la cápsula de Bowman, constituyen en conjunto la membrana o barrera de filtración. Glomérulo renal es la boca anatómica funcional del riñón, donde tiene lugar la depuración y la filtración del plasma sanguíneo. Como primera etapa en el proceso de formación de la orina, es una red de capilares rodeada por una envoltura externa y forma de copa llamada cápsula de Bowman, que se encuentra presente en la nefrona del riñón de todos los vertebrados. La lámina basal es una especialización de la matriz extracelular que se ubica entre el epitelio y el tejido conjuntivo subyacente. Las moléculas que la forman son sintetizadas en forma conjunta por las células epiteliales y la célula conjuntiva subyacente. Funciones de la lámina basal. Entre sus funciones destacan: sirve de elemento de anclaje para las células epiteliales, participa en la determinación de la polaridad celular, induce indiferenciación celular, en el glomérulo de renal actúa como barrera de filtración selectiva. En definición de las células epiteliales, o también llamado pedocitos, son células muy especializadas que se encuentran en el glomérulo de la nefrona del riñón. Más concretamente, se encuentran pegados en la lámina basal. En la superficie externa de los capilares tienen una morfología compleja y su principal misión es participar en la filtración del plasma sanguíneo que se lleva a cabo en el glomérulo. Funciones de las células viscerales epiteliales. Los pedocitos participan en la filtración glomerular, pero también son importantes para mantener la arquitectura glomerular, junto con el endotelio fenestrado y la lámina basal de los capilares sanguíneos. Forman la barrera de filtración de la sangre en el glomérulo. Esta barrera filtra moléculas por el tamaño y por carga eléctrica
evitando el paso de moléculas grandes y aniones. La parte menos selectiva de la barrera es el diafragma molecular de ranura, que se encuentra entre los pies interdigitados. Los pedocitos participan en el mantenimiento de la lámina basal, sintetizando y liberando parte de sus componentes. La lámina contiene colágeno tipo 4, laminina, estactina, agrina y perlecano. Está en constante renovación. Su mantenimiento es esencial para su función filtradora. Por tanto, los pedocitos son también responsables de la capacidad filtradora de la lámina basal. Fallos en la organización de los pies interdigitados lleva a defectos en filtración y enfermedades del tipo prenuria. Su acción mecánica permite contrarrestar la presión hidráulica de los capilares, es decir, la fuerza en la sangre, e impide que estos se deformen o rompan. Esto lo consigue mediante los pies interdigitados, los cuales tienen un citoesqueleto formado sobre todo por filamentos de actina, que están conectados a la lámina basal del endotelio mediante integrinas. La capacidad de la actina miosina de producir contracciones permite que la intensidad del abrazo de los pedocitos sobre el endotelio sea ajustable, que también afecte la capacidad de filtración. En la definición de células mesangiales, son células de músculo liso modificadas que están en el corpúsculo renal y se puede dividir en intraglomerulares que emiten prolongaciones hacia el glomérulo, lo recubre, como los pedocitos, y células mesangiales extraglomerulares que están fuera del corpúsculo y forman parte del sistema justaglomerular. Funciones de las células mesangiales: desempeñan funciones de sostén estructural, fagocitosis de partículas atrapadas, y como los otros macrófagos, cuando se activan liberan interleucina 1, es una citosina de comunicación intercelular importante en la lesión glomerular, con filamento de actina y miosina, pseudópodos que se anclan a la membrana basal de las células mesangiales. Las células mesangiales son un tipo altamente especializado de pericito, células contráctiles que rodean a capilares y tienen un papel activo en la regulación de la filtración glomerular. Estas células responden a varias señales para contraerse y relajarse, principalmente la angiotensina 2, gracias a la cual regulan el flujo de los capilares intraglomerulares y con ello la filtración glomerular. Las células mesangiales intraglomerulares también tienen función fagocítica, siendo uno de los pocos ejemplos de fagocitos derivados de células de musculatura lisa y no de monocitos. Las células mesangiales fagocitan componentes desechados por la membrana basal y colaboran con los neutrófilos en la retirada de otros desechos, incluyendo restos de otras células mesangiales que han sufrido apóstosis. La función de las células mesangiales extraglomerulares no están aún bien entendidas, pero se han relacionado con la autorregulación renal y con la regulación de la presión sanguínea sistémica a través del sistema renina-angiotensina. También se ha observado que secretan eritropoyetina, por lo que podrían estar involucradas en la regulación eritropoiesis.